Bienvenidos, muy buen día. Hoy estamos en la Semana de la Cocina Italiana. Aquí estamos con un fogón tradicional y una cocina de hoy en día. Y vamos a mezclar un poco los ingredientes italianos con el sabor de México. ¿Y qué nos vas a preparar nuestro chef Antonio Marazzone? Voy a preparar un risotto con tinta de calamar, negro y sepia, un poquito inspirado en el arroz negro español, ¿no? Aquí hay mucha cultura española. Ay, muy bien, hoy tenemos un plato fuerte a que le vamos a agregar unos vinos que nos va a aconsejar nuestro Jesús Diez, el enorme. Gracias por acompañarnos, Jesús. Gianluca, muchas gracias. Bueno, hoy estábamos pensando que puede ser un Sangiovese, que es una uva muy representativa de Italia, y nos vamos a ir a una zona que se llama Umbría. Entonces vamos a probar cosas interesantes. Perfecto, hoy la comida va a ser muy fuerte. Acompáñenos. Perfecto, aquí tengo que empezar con un sofrito. Generalmente en Italia se empieza con un sofrito de cebolla clásico. Yo voy a empezar con un sofrito de cebolla y pimiento, ¿va? Como para Así que le ponemos un poco de fuerza de sabor. Correcto. ¿Sí? Para aceptar un poquito como este aspecto bastante español, digamos, ¿no? Sí. Que aquí es como bastante latente y vigente. Y voy a agregar un poquito de pimentón de la Vera dulce. Dulce. ¿Ok? Y aquí no le gusta que pique, solo quitarlo. Perfecto. Me gusta lo que estás integrando porque la Sangiovese, como bien saben, la Sangiovese es una de las uvas que mejor representa el terroir, el terruño. Y ese terruño, cuando extraes el componente aromático de él, puedes irte a muchos lugares interesantes. Y eso implica que tengas una plantación en sombra, que la tengas cara sur, y entonces empezamos a tener cosas. Este Sangiovese es una región que está en Umbría, que está un poquito abajo de la Toscana, es de bastante interacción con el sol, entonces vamos a tener algunas notas de esas notas piracinas. Piracinas son esos aromas que vienen todavía desde las uvas, que notamos en los vinos, que nos hacen que los vinos tengan potencia, estructura de boca. Entonces va a ir muy bien con esto seguramente, ya lo probaremos un poco más Es adelante. un lugar de montañas, entonces tenemos un vin que viene de la montaña y lo agregamos con un platito que sale del mar con camarones. Ahí que mezcla vamos a hacer hoy. Me gusta mucho esta combinación como del vino tinto con el risotto de calamar también. Y justamente, justo como el Goza en un Sangiovese, yo hice un caldo que tiene parcialmente un poquito de caldo de res, como para darle esa redondez, un poquito de grasa que necesito para acompañar ese vino. Y dime, Antonio, ¿qué arroz hemos elegido hoy? Vamos con un arroz carnaroli. Por excelencia los arroz, hay muchos tipos de arroces para hacer risotto en Italia. Generalmente los tres más comunes son Roma, Arborio y Carnaroli. A mí me gusta mucho el Carnaroli porque es un arroz que generalmente conserva muy bien su estructura al final del arroz, de la preparación. Aquí en México se dice mucho que cuando un risotto no sale bien, se bate, ¿no? Como que lo baten, ¿no? Generalmente la gente cree que en México el arroz batido se genera por mover mucho el risotto. En cambio es lo contrario, porque en una preparación como esta yo necesito mover bastante risotto para extraer almidón. Pero si el arroz no está entero y no es un arroz bueno y premium como este Carnaroli, obviamente los arroces que están como por la mitad y en pedazos se cocinan mucho antes que el arroz entero y se hace como si fuera un porridge, ¿no? Como si fuera algo como una masa. Entonces, cuéntame un poquito, ¿por qué me quita todo ese blanco con los dedos? es todo el almidón que tiene el arroz. De hecho, una pregunta muy común que me hacen cuando hacemos clases de risotto es esa, que si puedo usar arroz o el arroz de la paella o arroz de aquí mexicano, y realmente no, porque necesito este almidón justamente para que me dé la cremosidad final de un risotto clásico, ¿no? Nunca lavarlo, siempre tener el almidón. Jamás lavarlo, eso es una cosa muy importante. Nunca lavarlo y siempre tiene que ser este tipo de arroz. Carnaroli de preferencia, o si no ya arborio, que está bastante bueno. Le dejamos ese secreto a todos los que nos miran, que se tengan el ámido que le da la crema del platito. Perfecto, entonces generalmente aquí estamos empezando con una base muy clásica, ¿no? Un sofrito, generalmente se empieza con un sofrito, luego voy a tostar el arroz. Esto es una parte bastante importante. El tueste me va a permitir sellar un poquito el almidón, que no quiero que se sobresalga, Sí. y voy a empezar la cocción previa, ¿no?
Aquí mi caldo no tiene nada de sal. Sí hay mucha estructura, pero no hay nada de sal. Y la sal se la coloco en la parte del tueste, porque es el momento en el que absorbe realmente mucho mejor la sal. Entonces, salo aquí, tuesto, y luego voy a empezar a agregar caldo. Veo que los camarones ya son dulces, entonces se van a mezclar ya y se balanzan muy bien, ¿verdad? Sí, súper bien, súper bien. ¿Y cómo se balanzan el vino? Una de las cosas que me gusta mucho de tu reducción es esa reducción que tú me estás hablando, de que se generan aromas que nosotros generamos cuando ponemos el vino en una barrica. Entonces, cuando ponemos en madera el vino, porque realmente en Italia no se utiliza barrica como tal, se utiliza madera porque son de volúmenes completamente diferentes, por eso los vinos son tan elegantes y sutiles en boca. Lo que me va a generar en la barrica son los aromas que estás haciendo en la reducción. Por eso es interesante tener todos esos aromas de la uva y después todos los aromas que podamos generar durante el proceso de evolución en una barrica. Por eso el Sangiovese va a ser muy frutado, pero con un toque de evolución, de oxidaciones de barrica que me va a ligar muy bien con las reducciones que estás haciendo tú en la... Bueno, que yo no soy tan experto como a ti, pero me parece que voy a dar como una cereza, ¿es verdad? Es correcto. Empezamos con los vinos. La Sangiovese es una uva muy expresiva en fruta. Tiene frutas rojas, frutas negras en particular, y tiene las cerezas negras muy marcadas en este caso, las ciruelas, pero me va a llevar mucho al fondo, me va a llevar mucho al suelo, me va a llevar mucho al terroir donde está puesto. Entonces es importante que notemos eso para que lo liguemos con la comida, porque también liga muy bien con la comida eso, y seguramente todo lo que vas a hacer integral con el almidón me va a dar textura de boca que me va a ayudar a que esta carnosidad del vino ligue perfectamente también por textura en el suelo. Y por eso necesita una comida que tenga cuerpo, porque se quede muy bien. Correcto. Y creo que el camarón en este caso va a ir muy bien con esta preparación, porque justamente tiene muchísima grasa, ¿no? Muchísimo colesterol. Es un marisco que tiene bastante como redondez. Entonces, creo que va a ir muy bien con el Sangiovese. Y si queda en la boca, grasa. Sí. Entonces aquí ya la fase como inicial es el tueste. Generalmente en una preparación clásica de risotto hay que agregar vino, ¿no? Yo no voy a colocar vino aquí porque el vino lo que hace es agregar acidez, ¿no? Pero al final en la mantecatura voy a agregar un poquito de limón confitado para resaltar esa acidez. Entonces no voy a agregar el vino en este caso, voy a saltar ese step porque justamente no quiero que tenga un perfil a vino, y agregar el limón al final, ¿no? También al final, lo que estábamos hablando de los camarones, compré camarones bastante frescos que voy a agregar justamente también en la mantecada. Entonces se van a cocinar solamente con el vapor del arroz, pero no se van a cocinar en sí. Entonces quiero que se mantengan como bastante blandos, ¿no? Así que son naturales estos camarones, Sí. no son congelados, no son ya... Así como salen del pescador. Como salen, y justamente con las cabezas hice una bisque, ¿no? Una base de camarones, que le agregué también parcialmente un poquito de caldo de res para dar redondez, y justamente los quiero simplemente agregar al final para que no sobrecocinen, porque el camarón es muy cremoso, ¿no? Como mantequilla. Sobrecocinar un camarón da lástima porque de verdad pierde todo su... Ya que estamos hablando de grasa y mantequilla, dime un poco, este sofrito, ¿con qué clase de grasa la hemos...? El sofrito lo empecé con oliva, porque al final voy a hacer la mantecatura, ¿no? Clásica, que es generalmente en un risotto que no tenga, por ejemplo, mar, la mantecatura clásica sería parmesano, parmigiano reggiano o grana padano y mantequilla, ¿no? Y manteco y emulsiono. En este caso voy a usar parcialmente mantequilla al final y aceite de oliva, entonces no quiero exagerar demasiado con la mantequilla, ¿no? Porque luego la voy a agregar al final. Entonces el sofrito es con aceite de oliva. ¿Y qué le pasa al sabor cuando le ponemos mantequilla y cuando le ponemos aceite de oliva? Pues justamente lo que quiero es esa redondez que necesito para que acompañe el Sangiovese y también los camarones, ¿no? Entonces la grasa para nosotros es un gusto, de hecho se está empezando a pensar que es un gusto, de hecho, como el sexto gusto, porque es el que nos da obviamente como receptor a entender que tenemos algo hipercalórico, ¿no? Y la hipercaloría antes obviamente era como subsistencia, ¿no? Que no comíamos tan rico como comemos. Y el aceite de oliva también nos ayuda a la salud. Obviamente. Correcto. Y una de las cosas interesantes es que con la acidez que tiene el Sangiovese por las zonas altas, en las zonas altas vamos a generar una acidez muy interesante en los vinos que le va a dar equilibrio. Y esa acidez va a ser la que va a ligar muy bien para cortar la grasa del plato
y entonces limpiarnos toda la comisura de la boca. Por eso es interesante ligarlo con vinos que tengan una buena acidez. Los vinos con buena acidez, como en Italia casi todos ellos son de gran acidez, claro. Por el equilibrio que llevan. No, porque es importantísimo. En muchas partes del mundo no se hacen igual. Y aquí el elemento de equilibrio es preponderante. Entonces, el platito que vamos agregando con el vino es completo. Nos cuida la salud, nos da placer al paladar, a la boca, un gusto muy rico, muy complejo y que también se agrega muy bien a esta maravillosa gota roja que el Umbria nos regala. Correcto. A mí me gusta mucho porque ahora que ya le pusiste la tintura, Sí. Se hace el espesor que yo estoy buscando para este Sangiovese, ¿no? Porque los Sangiovese son carnosos, de potencia de boca, de estructura, y eso es lo que tenemos en el plato. En el plato vas a tener esa... Es que a mí me encanta esta alquimia que vamos experimentando el día de hoy con los sabores, los colores, los olores. Es todo un conjunto de cosas que nos enriquece cuando lo vamos a comer y que nos da placer. Sí. Y hablaste mucho del color, ¿no? El color, Esa claro. mecánica de la teoría del color sí da lugar en este momento, ¿no? Cuando estás viendo un plato que tiene estructura de colores intensos, necesitas una estructura. Si ese es el cerebro, se le dice a la Es boca correcto. que le va a gustar. Es correcto, Ese es. el mismo cerebro te lo pide. Bueno, así estamos casi listos, ¿verdad? Falta un poquitito. Falta un poquito y en unos minutitos lo vamos a aprovechar todos. Ya lo que ya quieres comer. Bueno, no lo quiero comer, pero quiero que lo más que puedan lo aprovechen en su casa o en un restaurante o donde sea, porque es un platito que verdadero rico, sabroso y que le trae todo el amor y el gusto para cocinar con ingredientes originales y particulares. Aquí literal importante, muy importante, en muchos, digamos, el libro de recetas como icónico, digamos, italiano, quizás el primero, el de Artusi, ¿no? Sí. Dice que en el capítulo de risotto dice literal que hay que tener paciencia con el risotto no es una sopa, no es una minestra, entonces hay que ir agregando poco a poco, no hay que ahogar el arroz, como pueden ver yo he ido agregando poco a poco el caldo y el arroz tiene que hacer todo su trabajo de ir absorbiendo, ¿no? Que al ser preciosos requiere un tiempo, Obviamente. siempre. Sí. Y con tiempo lo vamos a aprovechar. Claro, igual como siempre, ¿no? Esto en cocina yo siempre, yo tengo a mis alumnos que siempre les digo que cuando hacemos este tipo de preparaciones, si por ejemplo tenemos un postre luego, podemos aprovechar este tiempo para ir como preparando el postre o haciendo cosas ¿Y de que postre. preparamos el postre entonces? Luego vamos a hacer unas fresas con crema y le vamos a agregar achoto balsámico. Ay, qué cosa rara, qué hermosa que vamos a probar hoy. Sí, sí, sí. Y también lo que quería del postre justamente era, como esto va a estar demasiado cremoso, ¿no? Y va a tener mucho cuerpo, quiero un postre muy sencillo. Sencillo. A nivel, fresco. no solamente exactamente fresco, pero también sencillo. O sea, voy a hacer un risotto, tiene una preparación muy complicada. Quiero hacer unas fresas que literal bato la crema, Muy fácil. agrego. ¿Y con las fresas le agregamos también este vino o Antonio? Jesús? No, yo me iría por otro tipo de vino. Yo me iría por un vino un poco que tuviera una acidez alta, que tuviera una expresión, y nos vamos a ir con un vino que tenga gas carbónico. ¿Y que entonces qué sería? Entonces nos vamos a ir por un espumoso para que tengamos ese reflejo de la fresa y la explosión de burbuja al boca. final. Y al final el gas carbónico, que es la burbuja, nos hace que se exprese muy bien un postre, Qué pero como tienen muy buena acidez, nos va a limpiar toda esa nota dulce que nos va a dejar en la boca, ¿no? Qué rico, ya se ve. Perfecto, ya llegamos a la fase final de nuestro risotto. Voy a pasar a hacer la mantecatura, ¿no? Que es como la emulsión que se hace con la grasa final. Necesito esperar que enfríe un poquitito, luego agrego mantequilla, en este caso muy poco porque ya tiene bastante cremosidad, ¿no? Gracias a la tinta de calamar, y los cabramarones también van a tener mucha cremosidad. Entonces lo que quiero literal es no sobrecargar de grasa. ¿Va? Aquí generalmente, repito, iría parmesano, pero no lo voy a agregar porque tenemos pescado. Agrego poca mantequilla, ¿va? Generalmente esto se hace a frío, es muy importante ese step. Luego un poquito de aceite de oliva, también quiero como darle un poquito de vegetal, un carácter vegetal al risotto. Hago mi mantecada, ¿no? Paso a hacer a un plano preferiblemente frío. Se hace el step de la mantecatura. Y aquí voy a agregar mis camarones, ¿va?
lo que quiero es que ellos cocinen con el calor de todo este vapor, todo este humo que hay, pero no quiero que sobrecocinen. Entonces, literal, ya previo a ser emplatado, voy a agregar mis camarones, ¿no? Entonces se van poniendo como si fueran frescos sin cocinarlos. Correcto, correcto. Voy a agregar, repito, un poquito de este jugo de limón que es limón confitado, ¿va? Que al final voy a usar también en la preparación final para emplatar, ¿no? Y listo. Y paso a agregar mis camarones. Mira cuántos sabores que ya tenemos en este plato. Tenemos el fuerte, tenemos el dulce, tenemos la acidez. Correcto. Y tenemos la grasa. Correcto. Pero todos salen con un sabor Todo único, claro, obviamente. Se van a compensar muy bien todos juntos. Agrego entonces mis camarones. Ya estoy en fase de emplatado final. Como pueden ver, crudos. Lo que quiero es que cocinen en este calor, ¿no? No quiero que sobrecocinen, o sea, lo que quiero es hacer como un gentle. ¿Va? Y voy a emplatar. Eso para los vinos nos ayuda mucho porque tiene textura el camarón y al tener textura te da más soporte para el vino. Entonces puedes meter un vino todavía de más estructura. Entonces, interesante que el camarón quede todavía con esa textura que dices, ¿no? Entonces voy a emplatar, literal, ya tengo mi arroz listo. Pongo la base aquí. ¿Va? Perfecto. Agrego un poquitito de cacao. El cacao lo que me va a dar es va a dar un poquito de tierra, ¿no? Y acidez también. El cacao la gente cree que es solamente amargo, pero el cacao tiene muy buena acidez, ¿no? Entonces se va a compensar muy bien aquí con este risotto. Por un lado el cacao. También es un ingrediente que obviamente llama a este lado del mundo, ¿no? Entonces quería darle ese toque y finalizar con un poquito de sal páprica. Colocamos un comienzo. Y un par de limones confitados, que este limón le va a agregar también muchísima acidez, muchísimo contraste, va. Y ya estamos. Eso no es solo un platito, sino que un cuadrito también. Mira los colores y la forma que le he dado. Exacto, y creo que se va a ir muy bien con el vino, con el Sangiovese. Muy bien, creo que va. Muy bien. Vamos a disfrutar. Perfecto. Gracias. Vamos a terminar este día si hacemos un postrito. Antonio, ¿qué preparamos? Pues sí, vamos a hacer un postre muy clásico, a mi parecer latinoamericano, ¿no? Las fresas con crema, que se come bastante en Italia también, ¿no? Fragole crema, fragole panna, ¿no? O frutadera, es como muy de verano. Voy a hacer una fresa con crema muy sencilla, pero voy a subir un poco el nivel agregando aceto balsámico de Modena y Gippi. No se va a ir mal con el vin, ¿verdad? El balsámico. Para nada, no. Que tenemos ya la burbuja aquí, ¿eh? Van a ser toquecitos, el balsámico no va a cubrir, lo que va a hacer es, eso sí, el balsámico va a resaltar muchísimo la fresa y también el dulzor del balsámico se va a compensar allí muy bien, entonces creo que le va a quedar muy bien. Venga. ¿Va? Entonces la hago rapidísimo. Aquí literal es, hay que cortar las fresas. Me gusta hacer como, en el postre clásico de las fresas con crema, hay que hacer como una especie de carne como tartar, ¿no? Como tartar, como muy chiquitita la fresa, para que luego como que se una muy bien al limón amarillo, ¿no? Se condimente mucho mejor. Entonces muy sencillo. Entonces el balsámico nos ofrece muchísimas selecciones de disfrute, ¿verdad? Lo me gusta ponemos muchísimo. por encima de muchas cosas y también hoy descubrimos por la fruta. La fruta con el balsámico me encanta, el higo también es muy bueno con el balsámico, la verdad. Sí, ayuda mucho, lo que pasa es que es una reducción del aceite, del vinagre. Entonces, la verdad es que es muy poderoso, estructurado, con mucha carga aromática de muchos años y eso potencializa ese toque de acidez bien lograda y elegante, potencializa muchísimas cosas. No le ponemos azúcar, ¿verdad? Le voy a colocar un poquitito porque también hay que resaltar
el vinagre balsámico va a tener un poco de acidez, entonces sí quiero que haya un poco de dulce y la voy a condimentar literal con un poquito de limón encurtido amarillo, ¿va? Entonces el balsámico se pone por encima Por de encima, esa crema, de ese limón, de esa fresa, y todo se transforma en un sabor que es diferente de un postre de hecho, el balsámico yo creo que le queda muy bien también al helado de vainilla, por ejemplo. O sea, como que es muy, yo creo que es un ingrediente bastante versátil. Helado de vainilla, aceite de oliva, súper rico. Y bueno, y balsámico es... Pero Jesús, ¿qué burbujas nos aconsejas? No, yo para este plato que estaba preparando Antonio, la idea es que resalte los aromas, resalte la acidez, la carga aromática de las frutas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que resalta? La burbuja, ¿no? Y lo que necesitamos ahora es vamos a probar es un Pinot Rosé, que es de la zona de Lombardía. No está hecho con método tradicional, está hecho con un método que le llaman, en Italia sería Martinotti, no Chardonnay total, pero entonces es un método que gana mucho de burbuja, tiene buena estructura de boca, y lo que nos va a ayudar a hacer la burbuja es que potencialice los lácteos, la fruta y el balsámico todo al mismo tiempo, y eso es lo que suele hacer una burbuja, ¿no? Súper bien. Entonces aquí literal lo que voy a hacer es, voy a agregar un poquitito de azúcar, como dijimos. Lo que quiero es como resaltar un poco el dulzor de la fresa, ¿no? Voy a agregar este limón encurtido, ¿va? Que es jugo de limón cocido con un poquito de jarabe. Va a resaltar esto bastante, la verdad. Lo mezclo. Necesito obviamente dulce aquí porque va a contrastar bastante con el balsámico, ¿no? Entonces... Pero nos va a ayudar la acidez del vino. La acidez del vino va a cortarlo. Muchísimo. Entonces, ¿y qué pasa con esas nuecitas que vemos? Ahorita voy a agregar un poquito de nuez moscada. A mí me parece que la nuez moscada, la verdad que resalta, o sea, me siento que es como la especia por excelencia que recuerda a nosotros italianos como al cocinar de nuestra abuela, ¿no? Es como la especia de la nonna. Entonces, siempre todo el mundo me pregunta pimienta, pero siento que mucho más la nuez moscada, como que está muy presente como en la cocina de muchas abuelas. Entonces, quiero como darle ese toque a estas fresas. Muy poco, no quiero que tampoco se sienta a nuez moscada mucho, pero sí quiero que esté allí presente. Y es un alimento muy característico en los vinos elegantes, ¿no? La nuez moscada es ese carácter elegante de la especia. Yo coincido igual, creo que es la especia más elegante que hay, ¿no? Entonces allí ya tenemos como nuestro tartar, ¿no? Tártara de fresas, colocamos en el plato, ¿va? Que creo que es como una cama. Literal. Luego coloco un par de estos limones encurtidos también, que a mí la verdad es como un ingrediente que me gusta usar muchísimo. Lamentablemente aquí en México no consigo el limón de Sorrento, ¿no? Pero si tuviera Sorrento sería increíble, sería un limón amarillo del sur de Italia mucho más dulce, pero la verdad que está bastante bien, ¿no? Coloco un par de julianas de este limón, están súper ricas, hay un dulzor allí y una acidez que de verdad va a ayudar muchísimo a este plato, ¿no? Y también un bite, ¿no? Que es un crunch, que se va a sentir allí muy bien. Un poquito más de la moscada, solo para darle ahí como un extra, y coloco mi crema, ¿no? Me gustaría que me comentaras un poquito más sobre este balsámico, sobre cómo sale del vinagre, cómo se transforma en esta crema sabrosa. Años, ¿no? Años. El vinagre, antes de ser vinagre, es vino por mucho tiempo y luego se transforma en vinagre por muchísimos más años, ¿no? El IGP, no recuerdo cuántos es el mínimo de años en IGP. No sé IGP no sé cuántos años, pero el tradicional le puede llegar a ser hasta 25 años. Sí. 25 que añeja era una barrica muy pequeña, ¿no? Y literal, todas las familias en Módena, yo conozco muchos amigos que hacen balsámico, pero de familia, o sea, literal es agregar vino generalmente sangiovese. Pero el vino tiene que ser con calidad, vino de calidad. Si no haces un vinagre balsámico con vino de calidad, no funciona igual, ¿eh? Al final el resultado no es el mismo. Literal. Y bueno, es un producto que obviamente requiere muchísimo tiempo, paciencia, pero a mí me encanta, la verdad que en este lado del mundo, ¿no? Yo viví muchos años en California,
Y en California hay un tren muy fuerte como de hacer muchas ensaladas, ¿no? Muchos greens, y ellos tienen como un tren muy fuerte de hacer una vinagreta, ¿no? Como la vinagreta de lo que sea. Siento que si tienes una buena base, o sea, un buen aceite de oliva y un buen balsámico, es una vinagreta más que perfecta. Y la reducción a la que llegas, porque realmente es una reducción de vinagre, entonces de un volumen se te reduce un 10%, 5% de ese volumen. Es increíble la concentración que tiene, ¿no? Y le sabe el azúcar también en la concentración. Sí, lo que pasa es que ya no tiene azúcar. Como es un vino, ya es fermentado, se mete en una barrica para que por medio de unas bacterias, las bacterias transformen todo el etanol, lo transformen en ácido acético, y el ácido acético se va reduciendo hasta que queda esa cremosidad que todos conocemos en el balsámico, ¿no? Que es espectacular, y yo creo que en ningún lugar del mundo se hace igual. ¿Va? Entonces, una cosa de bodega, no es una cosa de súper. No, es algo que vamos a encontrar como una bodega. Como muy de cosas especializada, totalmente. En Italia sí se consigue en el súper, obvio, pero aquí sí es algo como un poquito más selecto. Pero yo sí creo que es un ingrediente que en casa hay que tener. Obviamente no hay que usar todos los días, pero creo que es un ingrediente muy interesante también para usar para carnes, usar para muchísimas cosas. Y este es un uso muy alternativo, pero creo que es bastante atinado, entonces... No te hace falta, creo que... Entonces aquí cubro con la crema, quiero dejar la crema un poco loose, ¿no? Porque sí quiero que sea como muy cremosa, no quiero... A mí como cuando monto la crema sí es cierto que no me gusta que como que se sobrebata, ¿no? Que quede como muy tight, ¿no? Entonces aquí lo que hago es cubrir mis fresas con mi crema, ¿va? Dejo que caigan, ¿va? Voy a tener aquí como mis fresas abajo y luego, literal, ya tengo básicamente el plato listo, ¿no? O sea, no necesita absolutamente más nada, pero esto le va a dar un toque muy interesante. Entonces, literal, yo creo que son un par de gotas, o sea, es como para darle un poquito de acidez y resaltar un poquito como ese, ¿no? Entonces, literal, es aquí y allá, pero poquitito, ¿va? Y eso va a resaltar muchísimo todo lo que está abajo del plato. Muchísimo, ¿no? Y mientras Antonio termina con las gotas de balsámico, nosotros vamos con una burbuja. Salud, chicos. Salud.